¿Me escuchan? Sí, Víctor. sí. Ok. Liliana la gente soteta, muna, chata no, humila, chata hola. Es un saludo en mi lengua originaria de Oaxaca. Le doy la bienvenida a todos los compañeros maestros quienes nos escuchan y están con nosotros en esta tarde del continente andino anáhuac. Es una de las 16 lenguas originarias del estado de Oaxaca, de donde soy. Bueno, gracias, licenciada Victoria Soto, y al maestro Carlos Brenes y a todos los organizadores de esta segunda semana iberoamericana de educación global por permitirme estar con ustedes en esta tarde, en este evento. Les comentaba, soy de Oaxaca. Mi estado se compone de 570 municipios, de los cuales 153 municipios son por régimen de partidos y 400 municipios son por usos y costumbres o sistemas normativos indígenas que le llaman ahora. Entonces, tan solo es uno de los estados más ricos en sus lenguas originarias, en su cultura, en sus alimentos. Aquí la pregunta sería, para empezar con el pensamiento freiriano de las preguntas, de la pedagogía de la pregunta. ¿Cómo trabajar la inclusión en un pueblo en donde 400 municipios se trabaja por usos y costumbre? Aquí un presidente municipal a veces no tiene un salario, presta sus servicios, los regidores también. El sistema educativo es muy complejo por todo lo que estaban exponiendo hace rato en cuanto a la sexualidad, en cuanto a la convivencia. Entonces, homogeneizar la inclusión en nuestros pueblos es muy complejo. Entonces, empiezo con esta explicación de dónde soy y cómo incluir, cómo meter la palabra inclusión en nuestro sistema educativo. Bueno, desde 1492 nos han dejado cargando esta cruz. Aparte de que nos ponen a cargar esta cruz, nos imponen un sistema de gobierno, nos imponen un sistema educativo, y categorizamos a partir de la visión de los que llegaron y aprendemos la filosofía de ellos, que es el sujeto-objeto. Ahorita explico más adelante esta parte. Para ellos, nosotros como pueblos originarios o pueblos ancestrales, lo nuestro es artesanías, es creencias, es cosmovisión, y en los últimos años la palabra inclusión muy de moda para la interculturalidad, la educación intercultural. Entonces, pero nosotros, la otra parte, ha habido una resistencia de más de 500 años de manera intangible. Los que llegaron destruyeron lo que vieron, saquearon y siguen saqueando lo que pueden ver, pero hay saberes y conocimientos que no han podido, no se han podido llevar o acabarlo, o aniquilarlo. Para nuestros pueblos, para nosotros la filosofía comunitaria es de entre sujeto y sujeto, como lo plantea el doctor Juan Carlos Sánchez, y el concepto de comunalidad del maestro Jaime Martínez Luna y Coriberto Díaz, y la cooperación genuina del doctor Germán Van de Velde también, debiera de ser conceptos categorizados desde abajo, de la playera azul que encarga la cruz, para poder hacer lo que propone esta semana, este encuentro de una competencia intercultural comunal o una competencia global de cooperación genuina. Pudiéramos categorizarlo de esa manera. Si hablamos de la inclusión, ahora, ¿quiénes hablan de la inclusión ahora? ¿De dónde surge el concepto? ¿En verdad hay intención de incluir a los pueblos ancestrales en lo que es suyo? ¿Ellos necesitan incluirse o los que llegaron de fuera se tienen que incluir en lo que siempre ha estado ahí? Practicando el pensamiento de Freire de la problematización, pudiéramos problematizar el concepto de la inclusión a partir de esas preguntas. No me aparto de la interculturalidad, ni digo que no funciona, no opera, no. Simplemente hago la aclaración y un pensamiento crítico, ya que estamos celebrando la semana de Freire. Entonces, la inclusión se puede tomar como algo propio ajeno, y la comunalidad y la cooperación genuina lo propio nuestro. Pero debemos de recordar, por ahí tocaba mi antecesor, el expositor, de lo que han hecho con nuestros pueblos originarios. Quemaron nuestros códices, que destruyeron lo que pudieron ver,
¿Para qué? Para no tener una memoria histórica, para que ellos se les facilite hablar de la inclusión, hablar de globalización, hablar de interculturalidad, ¿de acuerdo? Entonces, la educación humanista que es con la cual o con el modelo en la cual se trabaja a nivel global, ha sido una educación en donde para la educación la naturaleza es un recurso que hay que explotar para generar riquezas y que el vivir bien es estar realizado y que nosotros hemos sido como un recurso que hay que explotar para generar riquezas para los que más tienen y a los pueblos ancestrales dejarlo, marginarlo. Y tener para la educación humanista, tener una licenciatura es ser alguien en la vida. En nuestros pueblos originarios, la educación comunal parte de que nosotros como seres vivos formamos parte de la naturaleza y por lo tanto tenemos que cuidar la naturaleza. A eso me refiero cuando la filosofía comunitaria que comenta y lo platica el doctor Juan Carlos Sánchez es de sujeto a sujeto y no de sujeto a objeto como la filosofía eurocéntrica en la cual nosotros hemos aprendido, ¿no? Y que la educación es en la casa y la formación es en la escuela. Y para nosotros es muy importante el servir a la comunidad y no servirse de la comunidad. En los pueblos de Oaxaca hay sistema de cargos que va desde el topil, comité de padres de familia, el que cuida la iglesia, hasta llegar a ser presidentes municipales, sin cobrar. Entonces es algo que no pudiéramos homogeneizar la palabra inclusión en nuestros pueblos originarios. Bueno, entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la propuesta? Pues hablamos de una comunalidad y cooperación genuina intercultural. La construcción de una currícula liberadora y emancipatoria propia nuestra desde los colectivos escolares, a partir de la realidad social y cultural del sujeto histórico como reproductor, ya sea de la ideología del Estado o como sujeto desalienado y capaz de crear una educación otra. ¿Qué es esta comunalidad y cooperación genuina intercultural? Es darle un rostro propio y un corazón verdadero a nuestros alumnos en el aula, platicar con las personas notables de las comunidades, que ahí están los conocimientos, los saberes ancestrales, ahí está la currícula comunitaria, llevar la escuela a la casa de los niños, aquí podemos ver esta fotografía, y ir al aprendizaje situado, lo que los niños saben y lo que los niños conocen. Hoy, con esta pandemia, con este COVID, nos damos cuenta que debimos de trabajar con la presencia de las madres en los salones para que los padres tuvieran en el proceso del desarrollo cognitivo de sus hijos y pudieran en este momento apoyar a sus hijos. Pero como jamás se pensó que íbamos a vivir lo que se está viviendo, pues hemos marginado todas estas prácticas ancestrales y nos hemos apartado, nos hemos alejado de la realidad cultural social de nuestras escuelas de este continente andino-anáhuac. Bueno, la inclusión es integrarse a los demás, es la modernidad, es ir con una sociedad líquida o es respetar a la naturaleza como esencia y pervivencia de la misma especie humana. La inclusión, si hablamos de la sociedad, me gusta mucho esto de las fotografías para ejemplificar. La mayoría de los maestros somos visuales, pocos somos auditivos, ¿no? Entonces, esta fotografía es muy representativa. ¿Quién vive en la inclusión? ¿Quién vive o no vive dentro de la inclusión? Y la escuela, ¿qué papel juega la escuela en la inclusión? ¿La inclusión es adentro de la escuela, fuera del espacio áulico, o es convivir con el entorno ecológico, con la naturaleza, ¿no? Entonces, con inclusión y sin inclusión, aquí seguiremos como lo hemos hecho desde hace 500 años, luchando desde el silencio y de manera intangible, desde algún lugar del pluriverso. Y esta fotografía muy representativa, y como dice Freire, la educación no es neutra, o estás con el opresor o estás con el oprimido. ¿A qué voy con esto? Nosotros como maestros, como educadores, realmente estamos cumpliendo ese papel emancipatorio. Estamos formando niños críticos, niños que son capaces de reproducir, que no sean capaces de reproducir lo que nos dan, los contenidos, las currículas. Entonces aquí la invitación sería, para poder emancipar, para poder desalienar o poder formar nuevos niños de este continente andino-anáhuac, el maestro tiene que ser el primero que tiene que estar desalienado. Y comparto esta experiencia, lo que acabo de comentarlo muy breve. Tenemos un libro que hemos escrito
que escribí durante 5 años de mi propia práctica docente de cómo trabajar en el contexto cultural sin los libros de texto, sin los materiales los materiales que nos da la Secretaría de Educación, sino crear. Entonces, lo que propongo, lo que digo es que sí se puede hacer una educación de competencia intercultural comunal o unas competencias globales de cooperación genuina. ¿Cómo se podría hacer? Lo hemos comentado con los compañeros. En la currícula de todos los países de este continente tiene que ir el área, la asignatura, la materia de la cultura. Muchas veces conocemos la cultura mesopotamia, la cultura de Egipto, la cultura de Grecia, la cultura de Europa, pero desconocemos la cultura de nuestras propias comunidades, de nuestro estado, de Perú, de Ecuador, donde hay pueblos originarios. Entonces, se tendría que plantear, o el maestro emancipado, construir su propia currícula a partir de la realidad de este continente. Entonces, muchas gracias a todos los organizadores y a las personas que me invitaron para compartir en este breve espacio esta propuesta, este análisis de la inclusión. Muchas gracias.